Hola, ¿cómo están? Otra vez Mónica. Van a ver el podcast de Moal. Y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Me ayudó mucho en lo largo de mi maestría y es una persona muy importante para mí. Entonces espero les guste mucho este video y les presento a Eli. Hola, Moni. Qué bueno que está aquí. Me da mucho A gusto mí también, tenerla a mí aquí. también. Mucho. Hemos vivido muchas cosas, entonces yo creo que me gustaría que platicáramos un poquito y que el público y la gente que empieza a ver mis videos conozca un poquito de la gente que me rodea, me enseñó, porque estoy aprendiendo mucho. Y de usted ni se diga. Entonces, vamos a hablar un poquito de usted, cuéntenos un poquito de su vida, cómo se llama, platíquenos un Ok, poquito. yo primero quisiera hablar un poquito de ti, que eres una chica muy luchona, muy entregada y que alguna vez lo platiqué contigo, lo estás haciendo muy bien y vas para adelante con todo. Y con las maestras el día del examen también hablábamos de ti, de todo lo que has logrado, luchado, conseguido y que te mereces que te vaya muy bien. Entonces, eres una persona que le pone ganas a todo. Y Muchas bueno, gracias. con todo gusto estoy aquí. Muchas Yo gracias. soy Elizabeth González, soy psicóloga, soy egresada del UNAM, siempre lo voy a decir con todo el orgullo, vengo de ahí y tengo una maestría en educación y un doctorado también en educación. Doy clases a nivel maestría desde hace 10 años, pero muchos años atrás fui maestra de secundaria, orientadora de esa clase que nadie quiere, pero que había que hacer que la quisieran, y entonces de ahí vengo, ¿no? De una escuela secundaria donde me encantó estar con los chicos y hoy por hoy sigo teniendo alumnos que quizás tienen ya 44, 46 años y nos seguimos hablando y amo lo que hago. Soy una maestra, eso soy. Sí, 100%. Y sí, porque deja un mensaje y yo creo que nos marca a todos, todos los que hemos pasado por usted, nos deja ahora sí que marcados, siempre nos muestra aprendizaje, su forma de ser, Ay, era como, todos era como, sí, nos toca con mi Celi, y yo, sí. Entonces, muchas gracias por tan bonitas palabras y por estar para mí y para mi público. Platíquenos un poquito de su vida normal, usted es casada. sí, soy casada. Creo que nací casada, ¿no? Tengo millones de años ya casada. Creo que como 35 años. No soy muy buena para las fechas. Tengo 2 hijos, uno se llama Eduardo, el otro Diego. Eduardo ha sido mi gran maestro en vida, siempre lo he dicho, y Diego es como el suavecito que también puede ser tener un hijo. Y bueno, los hijos te enseñan lo que no aprendiste en los libros, los hijos lo vienen A a enseñar. reafirmar, a enseñar. Sí, sí conocemos a sus dos pequeñines. Bueno, yo los conozco, ¿verdad? Pero sí, ¿qué Qué tal historia, fue? ¿verdad? Sí, Sí. qué historia, gran historia. ¿Qué tal fue su experiencia en ser mamá? ¿Cómo fue? Ajá. ¿Fue un niño esperado? Fíjate que yo siempre pensé que no iba a tener hijos hasta que tuviera la vida arreglada. Entonces, para mi época, fui una mamá grande. Mi primer hijo nació a los 30. Porque, perdón papá, perdón mamá, yo siempre, bueno, mis papás se casaron muy jóvenes y no es fácil tener unos papás jóvenes, desde mi punto de vista. Después cambié. Entonces yo dije que tendría que tener casi todo solucionado y tuve un hijo hasta los 30 y el otro a los 36 años. Es yo digo, soy una mamá grande, pero también soy una mamá muy ocupada, ellos 2 lo han hecho muy bien. Muchas de las cosas que han hecho, las han resuelto solos. O sea, no soy una mamá que acompaño a hacer tareas, no soy una mamá que iba a todas sus cosas de la escuela, pero ellos saben que su mamá está trabajando y que si su mamá está feliz, ojo, mamás, si nosotros estamos felices, los hijos la pasan mejor. Eso no quiere decir que no tenga problemas, ¿eh? He tenido bastantes con los hijos. Los hijos son difíciles, pero sí. Bueno, yo ya no tengo a mi mamá, el público apenas yo creo que se va enterando y sí, sí es complicado, pero yo creo que mi mamá me dejó bastante preparada para muchas cosas y digo con mucha gente que gracias a Dios pues me quiere. Sí, Pero sí, sí es verdad. Cuéntenos un poquito qué hace, por ejemplo, con su familia en sus tiempos libres, qué les gusta hacer. híjole. Cuando dijiste tiempos libres, para mí es complicado, porque si tú les preguntaras, por ejemplo, en mi casa, te van a decir que siempre estoy trabajando. Vengo de herencia de un papá que me enseñó a que no puedo estar sentada porque no puedo estar de floja. Entonces, siempre estoy activa,
generalmente doy clases y cuando no doy clases estoy dando consulta y cuando no me estoy inventando a ver qué hago, limpiando la casa, no me concibo sin estar trabajando. Amo trabajar, de verdad, me gusta mucho. Y me gusta mucho porque el trabajo que yo hago es estar para el otro, acompañar al otro, escuchar al otro y, y sentir que hay otras formas diferentes de vivir. También me gusta, por supuesto, me gusta pintar mucho. No sabía eso de usted. Sí, sí, sí. Cuando estuve enferma hace 2 meses, estuve en cama y volví a pintar. Al lado de donde yo vivo hay un vecino que es famoso, es pintor, es un buen pintor, y él me dijo que no había técnica, que no había escuela, que esto salía desde tu pasión. Entonces, garabateo y pinto cosas, me gusta. Un buen tiempo, bueno, un buen pasatiempo, porque Ujú. aparte yo creo que liberamos, bueno, nosotros que somos Sí. psicólogas tenemos muchas formas de liberar y una de ellas yo creo que es plasmar lo que uno siente. Sí, porque fíjate que a veces me preguntan, ¿y cómo le hago? Sobre todo en este trabajo de constelaciones, que qué hago después de escuchar tantas historias que, pues, generalmente no son bonitas, si no, no estarían ahí. Pinto, pero una cosa que para mí es clave es la música. Me encanta la música, me encanta. De todo tipo de música le gusta. No, pues soy ochentera, entonces, por ahí, por la música ochentera, me gusta Cristiano Nodal, me encanta. Sí, Sí, muy bueno. Lo he escuchado muy poco, pero sí lo he escuchado. es muy bueno. Porque ya ve que luego dicen, ¿quién? No lo conozco, pero yo sí lo he escuchado. Digo, mis papás también creo que son ochenteros, entonces sí Ujú. lo he escuchado. Pero platíquenos ahora un poquito de cómo fue que eligió estudiar psicología. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué fue lo que dijo? Esta es mi carrera. Okey, yo estaba en el CCH Naucalpan y tú escoges la carrera, la escogí, pero el destino me escogió que para reprobar, entonces reprobé un año por matemáticas 4 que era álgebra, y me tuve que esperar un año. Fue un año difícil para mi familia, porque yo siempre había sido muy aplicada. Me acuerdo que mi papá se enojó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me mandaron a trabajar, y creo que ese fue el primer aprendizaje que tuve de adulta, porque ahí cumplí los 18 años. Aprendí a valorar lo que tenía, y aprendí cuánto importaba que te fueras a la universidad, porque lo que ganaba como cajera era cajera de la Comercial Mexicana, que ya no existe, que cambió Mm, ahora de nombre. Y aprendí ahí cuidar el dinero porque era muy mala para cobrar. Ahora cobro. Era muy mala para cobrar, seguido me faltaba dinero y te lo cobran, ¿eh? Así que si la cajera no te da bien tu cambio, regrésaselo, porque si no los cobran, si te lo cobran. Y después de eso, regresé, pasé la materia que debía y me decidí a estudiar psicología porque ya no quería algo más complicado, pero además me gusta mucho hablar, me gusta, más que el chisme, me gusta escuchar y quedarme callada. Y entonces escogí psicología y no me arrepiento para nada. O sea, cuando llegó a la carrera dijo, esta es mi carrera. Cuando Así llegué lo a mi sintió. carrera, llegué y dije, esta es mi carrera. Tuve un pero porque como vengo de una escuela conductista, lo primero que te enseña es una rata y yo le tengo pavor a las ratas y tienes que trabajar con ratas y pichones y en inglés. La carrera, muchas lecturas en inglés porque era un modelo nuevo, pero de ahí en fuera es padrísimo decir para mí es padrísimo decir que soy psicóloga, ¿o no? Te Sí, dicen: sí, "Soy muy padre. psicóloga", y lo primero que te dicen: "Ay, ya me estás analizando", y te da Sí, como cierto como cierto poder. poder que, Sí, te estoy viendo. Sí, a mí me sí, sí, encanta, es cierto. Muy buena carrera. muy buena. Entonces, ahí fue donde dijo, es mi carrera. Y después de que hizo la carrera, terminó la carrera, ¿qué hizo? ¿Qué sintió? ¿Qué fue lo que dijo? Esto me toca hacer ahora. Okey, yo siempre en la carrera dije: "Quiero 3 cosas, o trabajar con niños de educación especial, trabajar en un reclusorio o trabajar con adolescentes". Entonces, pues, me dieron la oportunidad de entrar a una escuela y ahí empecé, pero, ¿sabes qué, Moni? Lo que más me gustaba era trabajar con los chicos que son muy muy latosos, o los que no se portan bien, porque, pues, yo sentía que tenía que hacer algo para que les fuera un poquito mejor. Entonces, pues, a veces me los llevaba hay un chico que fueron mis primeros alumnos, que yo les decía: "Si se portan bien", entré muy jovencita, yo creo que entré a los 21 años,
Si se portan bien, me los llevo a comer y ya me los llevo a comer. Los papás me daban permiso. Y es mirar a los chicos para que salgan de la bronca que no les corresponde. Sí, es Así lo verdad. veo. Y lo sigo haciendo, ¿eh? No importa la edad. Me pasa igual, bueno, ya sabe que yo también Sí, soy maestra y no sé por qué, digo, obviamente si papás ven esto, no es como que, ay, mis favoritos sean los que se portan mal, pero sí los que se portan mal, no sé si nos pase a todas las maestras, habrá maestras que nos están viendo y ya nos dirán que yo también, como que uno centra un poco más su atención en ellos porque como que están diciéndote, veme, de aquí alguna estoy, forma. ajá. Entonces, justo sí tengo a unos pequeñitos que son como con los que más foco les doy, porque son muy latosos. Entonces, de repente le digo, ¿qué pasó? Y ya están aventando el lápiz abajo de la mesa y son como que con los que siento que conecto más, no sé, a lo mejor porque yo también era muy latosa de chiquita, pero sí me dejan como un mensaje, entonces la entiendo totalmente. Y además alguna vez antes de entrar a todo esto de la sistémica, decía, tengo el trabajo más fabuloso. Soy enojona. Yo también. Puedo gritarles. Y después voy y te acaricio. Y entonces estaba yo muy bien porque era yo poniendo lo que soy para un servicio mejor. Es verdad, eso es bueno, muy cierto. Y, por ejemplo, cuando dio consulta por primera vez, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo? Con mucho miedo, da muchísimo miedo Sí, porque te vayas a equivocar, porque generalmente lo que llegaba conmigo eran pues chicos de secundaria y, y te vayas a equivocar y los papás esperan tanto, porque yo siempre he dicho, lo sabes en clase, que cuando alguien llega a un psicólogo es porque de verdad ya buscó ayuda por varias partes y está depositando toda su confianza, esperanza en el otro para que salga bien. Por eso pues soy tan exigente en la puntualidad, en la lectura, porque el otro espera mucho de ti. Y bueno, me acuerdo de mi primer alumno que atendí, se llamaba Rodrigo. Nunca supe qué tenía, estaba yo muy chava, pero lo anduve cuidando por toda la escuela porque le enterró un compás a un alumno y entonces dije, si vuelve a hacer algo me van a correr. Y entonces lo estuve cuide, y cuide, y cuide. Y ahora entiendo pues lo que pasaba con Rodrigo. Finalmente Rodrigo se tuvo que ir. Y entonces yo creo que hice un compromiso interno de ver a todos esos chavos que son bien latosos, que lo están haciendo por un amor enorme a su familia y cambiarles el chip de tú sí puedes ser alguien. Así fue mi primera consulta muchos nervios. con Rodrigo, Sí, que yo con también. muchos nervios, con muchos, muchos. Y además, algo que pasa cuando vas saliendo de la carrera, ¿no? El papá espera a alguien, pues, con trayectoria, con horas de vuelo, y sales, soy yo, y cuesta trabajo. Entonces, también confíen en la juventud lo está haciendo bien. Y se necesita también porque hoy por hoy, pues, los chavos necesitan el lenguaje de ellos, ¿no? Sí, De que les entiendas, no sé, por ejemplo, yo pienso que si tú no sabes este cambio, este movimiento de elección de género, de sexualidad, pues estás perdido, porque ahora las cosas son muy diferentes. Hay cosas que ahora se manejan que quizás en mis tiempos, pues era todavía muy difícil abordarlas, ¿no? sí, muy. Y aparte como que muy reprimido por parte de la Ujú, familia. Ahorita ya estamos abriéndonos más camino, pero sí, eso es así es. verdad. Y esa es otra, que en la familia te dicen: "Es que como psicólogo te vas a morir de hambre". Sí, Puede, pero es una de las preguntas que me pusiste, porque si pensamos qué íbamos a hacer aquí, y me dejaste pensando en esa, como psicólogo, ¿cómo te va? A mí me va bien, yo profesionalmente soy muy feliz, económicamente también, pero siempre me dije algo, si tú quieres ser maestra en este país o en otros países, sabes que, pues, no vas a estar bien pagada, que hay otras profesiones que subes más rápido económicamente. Pero sí soy muy feliz y muy rica en las relaciones que he hecho a través de mi vida. Eso no lo cambio por por nada, nada. pero por nada, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sí es cierto, ser maestra es no tan bien pagado, pero yo Ujú, creo que el cariño y las muestras de afecto y demás te remuneran de alguna manera todo lo que haces por todo, la gente. Pero sí es sí. verdad, es muy Y la cierto. otra es, bueno, si trabajas, le estudias y te preparas, también puedes seguir.
creciendo. creciendo económica y profesionalmente, ¿no? Sí, yo es algo que pensaba, bueno, algo que pensaba y decía, ¿y ahora como psicóloga qué hago? ¿Cómo voy a sacar dinero? ¿Cómo, no? Porque, bueno, adentrándonos un poco, nosotros venimos de una psicología de sistémica Nueva. sobre constelaciones familiares, que ahorita vamos a tocar un poquito qué es una constelación familiar y qué es la psicología sistémica, y a veces el término, la gente es como de, ¿De qué ¿qué me es estás eso? hablando? Sí. O sea, ¿por qué? Porque venimos obviamente con, pues, diferentes ramas de la psicología, entonces cuando a la gente llegan y le hablamos de otra psicología, dice, ¿Qué no, es esto? exactamente. Ajá. Pero vamos a platicar un poquito justamente de qué es la psicología sistémica. Platíquenos usted cómo la ve Te para... voy a contar desde cómo yo la viví, ¿sale? Yo vengo de una escuela en donde todo tiene que ser medible, observable, cuantificable, metes a la rata, saque la rata, ta, ta, ta. Sí, este programa, esta manera de ver el mundo funciona. Pero después yo siempre quise ser psicoanalista, busqué cómo estudiar y entré a terapia familiar sistémica estructural. Ya, con eso era bastante para mí. Y de repente en el trabajo donde yo estoy nos dicen que ha llegado alguien pues muy novedoso y que vamos a ir a verlo. Mi primera constelación, la vi y dije, esto está fingido, esto está bien armado, ¿qué nos está pasando? Y me salí, o sea, siempre lo voy a contar, me salí, me fui a mi casa y en el camino dije, me van a correr, porque la escuela va para allá. Bueno, yo estaba en una constelación de Bert Hellinger, no de cualquier persona, sino del creador de las constelaciones, y ahí decidí que o me cambiaba o me quedaba, y sin perder la esencia de quién soy yo. Y entonces puse todo lo que sí aprendí para poder entrar a esto y además decirles que no son habladurías, que sí funciona, pero hay que prepararse. De repente, cuando yo empecé a trabajar en esto, en constelaciones, pues tuve la oportunidad de estar en muchos cursos con mi jefa, y con Hellinger, y leyendo, y leyendo. No solamente se aprende a constelar de ver, sino hay que saber qué está ocurriendo, en qué periodo de la vida, del ciclo de la familia está pasando esto, qué dice el autor, qué es lo que hay que hacer. Y no solamente lo que empezó a hacer muchas personas, ¿no? Agáchate, agradece, di palabras. No, eso no es una constelación. Una constelación fácil, para mí explicarlo de una manera fácil, como yo lo explico cuando estoy trabajando, es haz de cuenta que tienes la oportunidad de tomarte una foto de tu problemática y mirar cuál es la solución. Tú decides como en todo, tomas la solución y haces lo que tienes que hacer o esperas el milagro que nunca va a ocurrir. Sí, una constelación te muestra, pero el trabajo terapéutico, el decidir a cambiarte, lo haces tú. Eso es bien importante. Y adentrándonos un poquito en justamente en la constelación, ¿qué otros detalles nos podría dar, por ejemplo, de una constelación para que la gente entienda más? ¿Es cómo se inicia a lo mejor o cómo es? ¿Qué es lo que hay que tener para estar en una, por ejemplo? Porque mucha gente que va a empezar a ver nuestros videos dice como, ¿qué es, no? Hay Ujú. gente que ya la ha vivido, pero hay otra gente que no. Y digo, hay muchos tipos de constelaciones, ¿no? En la vida, yo había visto que era como, no sé, usted la hace con papelitos, yo se Ujú, lo aprendí. ujú, Y ujú. ahora en mis terapias es como mis papelitos aquí y mi plumón aquí. Pero hay mucha gente que ocupa muchas maneras diferentes. Yo incluso les recomendé mucho la serie de Mi Otra Yo, porque ahí ven más o menos lo que es una constelación. Obviamente en una serie, pero como que la explican un poquito para que entiendan qué es una constelación. No, la serie fue buenísima. Y sí sabes que donde yo trabajo llevaron a la autora. Sí. Entonces, sí, porque las constelaciones ya tienen bastantes años, pero llega esta serie y hace que todo mundo la pueda ver y la pueda entender de una manera más fácil. ¿Qué es una constelación? Bueno, va a llegar alguien que te va a decir, tengo una problemática. Pensemos en una problemática de pareja, que para mí es el punto por la que más llega la gente a terapia o por los hijos. Vamos a pensar en una pareja. Entonces ella te dice, no sé qué está pasando con mi relación. Y entonces
se necesita un grupo de personas. Yo hablo de personas, yo prefiero siempre hacerla con personas. 100% yo también. Y tienes un grupo de personas que están ahí y ella va a elegir a alguien. No se conocen, nunca se han visto y se genera un campo en donde la persona que fue elegida va a tener ciertas sensaciones que van a permitir que la persona que está trabajando pueda ver qué está ocurriendo en su relación de pareja. Estoy buscando un ejemplo de que haya tenido. Mire, había una mujer que se murió su esposo y entonces me dijo que si podíamos hacer la constelación, no por el duelo, sino porque ella supo o quería saber si su esposo le estaba engañando. Entonces pusimos a la señora, al señor, y de repente otro papelito de la persona, y la persona llegó, nadie sabe quién es, ni siquiera yo, porque los cierro y trabajo con el campo, y se vio claramente como si había otra pareja, y 2 días después la señora me dijo: "Efectivamente, se apareció esta señora pidiendo, pues, algo, porque había sido la pareja de mi marido". Y de ahí tú puedes ver qué vas a tomar como solución. Y se puede trabajar en una constelación también todo, decisiones de trabajo, salud, elección profesional, problemas de chicos. Y aquí en los problemas de chicos, siempre, siempre, siempre detrás de un chico con problemas, con broncas, está un amor ciego, es decir, un sacrificio para que los papás se vuelvan a ver. La mañana que yo venía manejando, se atravesó una familia, era el niño con su mamá y con su papá, así los 2. Y se pasaron despacito, yo traía prisa y casi, casi quise bajar la ventana y decirles: "Qué bonita imagen", porque esa es la imagen que todo hijo quiere ver. Quiere ver a su papá y a su mamá juntos y que todo esté bien. Y cuando esto no ocurre, pues el hijo se va a poner al servicio dando problemas de disciplina, de aprendizaje, y cuando son más grandes, pues de adicciones, de portarse mal, para que a veces los papás solamente se pueden ver a través del conflicto. Le decía a un chico y a la familia: "No te tienes que aventar a una alberca para que tus papás se vean. Lo que tenemos que hacer es que los papás, como pareja, solucionen para que el hijo no se tenga que poner en tanto riesgo". Eso es Claro. lo que te deja ver La la constelación. constelación. Y como él lo ve, y de verdad nadie se conoce, pues ya no hay forma de que te digan que no es cierto. A veces me preguntan que si yo le di información a las personas de ellos cuando van a llegar a constelar. No. Y también es llegar en un momento en el que estás listo para trabajar. Sí, no, y aparte mucha gente es eso, ¿no? Como no, como dice usted, la gente a veces, y pasa hasta en las religiones, ¿no? Te dicen, no existe porque no lo puedes ver, pero no porque no lo puedas ver, no exista, ¿no? Entonces, a veces la gente quiere que como psicólogos les pongamos las cosas ah, claras o que se puedan ver, pero realmente yo también siento que es un modelo de intervención que ha servido y más porque ahorita desde la pandemia la gente busca soluciones rápidas. O Rápidas. sea, la gente dice, ya no puedo ir al psicólogo a cada ratito porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces yo quiero una solución rápida, dame una solución rápida y es como de, pues no, ¿no? O sea, y digo, yo por ejemplo hablo desde mi experiencia, me pasó exactamente como usted, yo llegué y dije, ¿qué estoy estudiando? O sea, ¿dónde me vine a Sí. meter? ¿Qué es? O sea, ¿por qué no investigué otras escuelas? Ahora, porque justamente, ¿no? Hablamos de constelación, empieza la gente a pasar o a adentrarse, y yo decía, esto es mentira, o sea, es mentira, o sea, yo no voy, o sea, voy a salir y voy a decir, estudié esto y se van a reír de mí, o sea, yo decía, ¿cómo? Y de hecho, no sé si a usted le pasó al, por ejemplo, las primeras constelaciones que decía, ¿cómo, no? Por ejemplo, a mí en su clase o en clase de otras profesoras me pasaba que yo los veía exagerado, exagerado, así se tiraban y yo decía, no, o sea, lo están haciendo porque quieren que las mis les diga, ven, tranquilo, te recojo, te. Yo decía, están exagerando hasta que hubo un momento en el que yo dije, no sé si se siente, o sea, sí se siente después de pasar la universidad y demás, yo dije, es real, o sea, es real, pero obviamente tienes que creértelo para poderle transmitir a la gente lo que vas a vivir y lo que van a vivir, pero sí yo decía, se van a reír de mí. Y yo te diría, Mónica, que sí lo tienes que creer, pero también lo tienes que saber.
también tienes que tener una base teórica de leer, porque eso te da fortaleza para poder acompañar a la persona y decirle, está pasando esto, por esto, por esto, por esto, más allá de lo que a veces se piensa que la constelación es milagrosa. Sí, O sea, yo sé que tú puedes explicar qué está pasando. sí. No, y sí, pero al principio sí me costó trabajo. ¿Usted cómo fue su primera experiencia constelando? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tan segura estaba de toda la Tuve información? muchísimo miedo Sí, porque me además no pasó. fue en este país, estaba yo en Puerto Rico y algo sucedió con unos participantes que su hija no se podía inscribir a su carrera universitaria porque no sé qué había hecho y que estaban muy preocupados. Yo acaba de llegar y me dicen, ¿nos puedes ayudar? Que donde agarro mi maleta y me regreso. Porque aparte esperan un milagro, ¿no? Pues ocurrió el milagro. Entonces nos pusimos todos, hicimos la constelación. 15 minutos después dijeron que esto se había desatorado. No sé si fui yo, no sé si fue la constelación, pero a veces cuando tú estás listo, como dicen, el alumno emerge cuando el maestro está o viceversa, pues ocurrió. Y esa fue mi primera constelación que a mí, por lo que ocurrió, me dio seguridad. Y Sí, la otra es, pues párate donde estás y estás seguro de ti. sí. Lo de los papelitos para mí fue muy arriesgado, pero cada vez que ocurre que sale exactamente como tiene que ser, yo digo, wow, Wow. wow. Sí. No, sí cabe recalcar, bueno, ustedes no lo saben, pero se los comparto. Usted me ayudó en mis primeras constelaciones porque yo veo, por ejemplo, a colegas, a compañeros de clase que todavía están entre me voy a una empresa o me voy al área administrativa, recursos humanos, me voy a una escuela o qué hago, ¿no? Y pocos son los que yo he visto que dijeron, bueno, ya tengo una maestría voy a empezar a constelar, ¿no? Pero yo me acuerdo que igual al principio estaba temerosa, me acerqué con usted y le dije, tengo miedo Sí, de constelar, tengo miedo de qué pueda pasar, porque pues al final de cuentas trabajamos con personas, pero también somos personas y también nos podemos equivocar. Y entonces yo decía, no, es que tengo miedo. O sea, y yo me acuerdo justamente, ¿no? En clase de que a veces, por ejemplo, querían tomar foto, tomar nota, y me acuerdo así, las palabras exactas que usted dijo, y dijo, es que esto no se trata de tomar nota porque lo que vives es en el momento, o sea, lo que se siente no vas a sentir, de esto, anótatelo y apréndetelo, o sea, es realmente lo que pasa y el problema de diferentes personas se siente en el momento y en ese momento tienes que tener la información y dejarte ahora sí que sentir y abrirte a lo que el campo te quiera decir, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que cuando constelé por primera vez usted estaba, mis 2 primeras constelaciones no me dejó sola, y eso me ayudó mucho porque ahora que ya lo he hecho, o sea, yo de verdad así, mis papelitos, mi plumón, y sí se siente, sí, la constelación es tan impactante que es tan sorprendente como la persona le da el papelito a una persona y empieza a hacer el movimiento, y uno sí dice: wow, o sea, lo estoy logrando, pero desde mi experiencia, igual que usted, yo decía, por favor, o sea, mándenme algo, señales, porque para mí era muy difícil, más sin embargo, ahora que ya lo trabajo un poquito más, ya digo, sí, pues. sí puedo, pero sí, usted me ayudó mucho. Y bueno, también la elección de qué quieres ser, a dónde te quieres dedicar, yo creo que va de esto que te platicaba, ¿no? Yo quería ser psicóloga, uno, por escuchar al otro, dos, porque cuando yo era chiquita le tenía mucho miedo a los vagabundos. Y una vez me acuerdo que iba dando yo lata y le dije a mi mamá, y me dijo, mamá, te va a llevar el viejo del costal. Y me eché a correr y me salió un señor indigente y yo dije, ya, me llevó. Ya me llevó. Pero de ahí empecé a pensar por qué les pasaba, ya sé ahora por qué, ¿no? Las adicciones, etcétera. Después, pues porque creo que todos los que elegimos ser psicólogos tenemos unas broncas en casa terribles y estamos buscando Sí, cómo hacerlo diferente. Ya después vas acomodando y dices, no lo vas a poder arreglar. Y esa es la otra, que no tienes que cambiar a nadie, sino que con lo que tú tienes, estar mejor. es verdad. ¿Usted recomienda, por ejemplo, a la gente que estudie psicología, que se anime a lo mejor hasta una Ay, qué constelación? difícil pregunta me acabas de hacer. Cuando mi hijo me dijo que quería ser psicólogo, le dije, no, 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 no.
y estaba estudiando también leyes y tiene la carrera de leyes. Y ahora que lo veo siendo psicólogo, pero un psicólogo diferente, yo lo primero que diría es, date permiso y que los papás diéramos permiso también de elegir, pero también investiga, ¿eh? También investiga el campo de trabajo, lo que a ti te jale la atención de si quieres dinero, fama, reconocimiento, amor, también es muy importante. Yo recomendaría que si estás en psicología y te quieres dedicar a las constelaciones, estudies bien psicología, porque así puedes explicar las constelaciones. Que leas mucho, que trabajes mucho y así puedes explicar qué pasa en una constelación. Yo estoy peleada y tú lo sabes en que piensen que una constelación arregla todo. Yo les decía a ustedes, sí sepan de constelaciones, pero también sepan de psicoanálisis, pero también de conductismo, para cuando les pregunten, sepan de todo y no todo digan que algo ocurre, porque eso nos quita credibilidad. Exactamente, es verdad. ¿Y usted, en su experiencia constelando de manera personal, qué cambios ha visto en su vida? Wow, la primera constelación que me hicieron, yo estaba muy preocupada porque tenía una hermana que estaba enferma y lo que yo pude aprender es que mi hermana se iba a morir. Entonces, así, por eso a veces una constelación no es un final feliz, ¿eh? Mm, Pero lo que me dejó ver es que los 2 meses que vivió, tener la oportunidad de estar mejor con ella. Eso, Esa fue la primera constelación que me hicieron. Y ahí también hay algo importante, no todo el tiempo tenemos que estar constelando, sino realmente lo que es básico en tu vida. Yo creo que me he hecho 5 constelaciones, Mónica, sí, no más. yo menos. Porque yo creo que es también algo que se debe de cuidar y no exagerar. Yo aprendí eso en la primera constelación, que no siempre, por eso digo, que cuando alguien quiere constelar, primero sepa que a lo mejor no hay un final feliz, pero sí hay una muestra de realidad. Claro, totalmente. Y por ejemplo, en su familia, hablemos de su familia, sus hijos, su esposo, ¿usted los ha invitado a constelar en algún momento que haya dicho, ve a constelarlo? Mi esposo es ingeniero, entonces Imposible. él dice que es muy claro saber que 2 más 2 son 4, a estar pensando más y más cosas. Bromea. Eduardo, pues sí lo ha hecho. Y el otro que se llama Diego también, él alguna vez me estuvo ayudando porque siempre hace falta representantes. Y él llegó, Siempre. yo no lo mandé. Me dijo, ¿qué me puedes decir de mi novia? Y entonces le dije que agarrara 2 muñequitos, y me dijo, ¿cómo sabes tanto? Y esa es otra. Cuando estás con todo, la gente piensa que eres mágica, no es cierto, solamente estás observando todo lo que el cuerpo, lo que su edad, lo que el momento te está diciendo. Claro, totalmente. Y hablemos, ya que estamos hablando de esto, un poquito de los órdenes del amor, que para Okey. nosotros son casi casi tenerlos Sí, en mente y tatuados. Háblenos un poquito para que ellos conozcan qué son los órdenes del amor. okey. El primer orden del amor es, todos pertenecemos. Ujú, Ujú. Es este ejemplo que les decía del niño. Todos queremos tener una familia, todos queremos tener una mamá y un papá, y tener un lugar. Toda la gente que se siente excluida va a sufrir, la va a pasar mal, y si no los integramos, después esto se va a pasar a otra generación. Entonces, el primer orden es, todos pertenecemos. El segundo es el que llegó primero, que es la jerarquía, eh, es el que tiene más derecho a. Y no es una cuestión de mandar, sino que él perteneció a alguien primero y por eso tiene que ser visto. Por ejemplo, en las familias, que es para allá vamos, ¿eh? Cada vez nosotros vamos a vivir más y nos vamos a hacer más viejos. Y esto que vamos a ser más grandes o si tenemos abuelos, de repente el abuelo se deja olvidado. Y no es cierto, es una figura tan importante porque fue quien nos educó, porque fue quien educó a nuestros papás. Y eso es jerarquía, darle lugar al que llegó primero, el lugar que cada uno tenemos. Cada uno tenemos un lugar y como fuimos llegando, adquirimos importancia. claro. Por eso duele, no sé, cuando se va alguien y llega alguien nuevo y no mira a todos, ahí va a haber problemas. El tercero, que me encanta, que es el equilibrio entre dar y tomar. Tú das
Y más y o yo menos, recibo. sí. Y cuando no hay un equilibrio, se rompe, entonces uno de los 2 se va a sentir mal. Un ejemplo, que ese es bien fácil. En las relaciones de pareja. Las mujeres a veces decimos que damos muchísimo. Y te llamo y te envío el mensaje y te digo que te quiero, pero tú no me contestas. Y entonces te sigo hablando y te sigo diciendo y tú no me contestas. Pero ¿por qué si yo te quiero tanto? Y al final la otra persona acaba por irse porque ante tanto uno no se puede quedar. Sí. Y llega otra persona. Yo me acuerdo también mucho una clase muy, muy padre que dio sobre justo las relaciones, ¿no? Y veíamos este término del equilibrio entre el dar y el tomar, y pusimos, personas, representando las relaciones desde generaciones atrás, y veíamos este ejemplo donde a veces las relaciones de ahora creen que entre dar, y justo usted dijo, si usted pone a 2 personas y entonces tú le empiezas a dar, yo te doy esto, va a llegar un momento en el que ya no tiene espacio para seguir cargando y se voltea a otra persona, ¿no? Pero además no te puedo pagar tanto, no me puedo quedar. Es verdad. Y entonces me tengo que ir con alguien a la que no le deba nada. Y la que dio tanto dice: "Ay, pero, ¿por qué?". Y a veces solamente, si no lo arreglamos, solamente cambiamos de persona, no de patrón. Exactamente. Y, por ejemplo, en este caso, adentrándonos un poquito en el tema, entra un poco la infidelidad, que a veces mucha gente, yo creo que está viendo los videos ya ha pasado por una infidelidad, pero a veces no es mala, ¿no? Bueno, No, yo ¿por siempre qué? he dicho que no, que la infidelidad es la oportunidad de mirar qué está pasando en la relación, y que la infidelidad sirve para decir: "¿Me quedo o me voy?". Muchas veces cuando yo creo que ya la señora ya ni se acuerda de mí, ni yo de ella, yo era muy jovencita. Y le aprendí tanto, le decía: "Oiga, señor, es que mire, su esposo lo engaña, ¿por qué no lo deja? Ta, ta, ta". Ojo, el psicólogo no le tiene que decir a uno lo que tiene que hacer. Y ella me dijo: "A ver, Miss, usted está muy jovencita y no me ha entendido. Mi marido, con él tengo mi casa, la colegiatura de mis hijos, mi camioneta y decido quedarme ahí. Bueno, pues también la fidelidad te sirve para tomar una decisión si me quedo o me voy. Claro, Y también ni todas las mujeres somos tan buenas, ni todos los hombres son tan malos, totalmente. No, pero a veces mucha o al gente no, revés. exactamente, y satanizan esto de no, me fui infiel y yo le di todo. Precisamente, ¿no? A veces das todo, pues esa persona no te puede pagar eso que tú le diste y entonces mejor me voy a otro lugar donde a lo mejor pueda soltar y volver a empezar. E interesante porque damos todo, porque estoy esperando que el otro me sane la herida que yo Exactamente, creo que me hicieron en la infancia y que llego y le digo al otro o a la otra, tú me vas a curar. Te totalmente. ganaste la rifa. Y siempre lo digo también, para bailar se necesitan 2 y el otro justamente va a llegar contigo para no sanar esa herida y crear un patrón de una relación que no funciona. Exactamente. Y ahorita que menciona justo lo de patrones, todo eso viene a veces porque, bueno, los que están conociendo el tema a lo mejor no van a entender que hay cosas que no viene de ahorita. Ujú. O sea, hablamos de una constelación que puede venir de generación en generación atrás, ¿no? Y hay gente que a lo mejor todavía no puede mirar que no solamente viene ahorita en el momento, ¿no? Hay cosas que vienen de la tatarabuela y se están reflejando en este momento en su vida. Y eso se llaman lealtades familiares. Por Exactamente. ejemplo, rapidísimo, hay familias que a lo mejor se repite mucho el divorcio. Y entonces, esa es una lealtad de que va a ocurrir un divorcio en la siguiente pareja. O familias en donde no hay infidelidades o no sé qué, y solamente estamos repitiendo y haciendo lo que nos hace pertenecer a ese grupo. Exactamente. Y eso de las lealtades familiares, por ejemplo, si nosotros lo cortáramos para que nuestro público entienda un poquito más, sí cambia. No es cortar con la familia, No. simplemente es que lo pueden hacer de una manera diferente, ¿no? Para que no se siga pasando de generación en generación. Y eso Hellinger le llamó la mala conciencia. Exactamente. Ajá. ¿Puede platicarnos un poquito de la mala conciencia para que Hay un ellos ejemplo que me parece muy, muy sencillo. Imagínense ustedes la primera mujer que se divorció, cuando veníamos de parejas que ocurría lo que ocurriera, era tu cruz y era para toda la vida. Cuando yo estaba en la primaria, en la escuela te preguntaban si tus papás eran casados por la iglesia,
te podías quedar o no. Entonces, esa primera mujer que se divorcia, pues paga un costo muy alto porque es desleal al sistema donde no había divorcios. El costo muy alto es a lo mejor se queda sin amigas porque se vuelve mujer peligrosa, a lo mejor tiene que trabajar, a lo mejor muchas cosas. Pero esa mujer abrió camino con esa mala conciencia para que las siguientes o las siguientes generaciones dijeran, no me tengo que quedar en donde no debo quedarme. Y eso es abrir un camino nuevo con una mala conciencia. Claro. Otra, aquellos hijos que deciden estudiar una carrera universitaria donde todas las generaciones anteriores no estudiaban. Hay que pagar un costo. Eso es la mala conciencia. La mala conciencia no es portarse mal, ese es otro capítulo, ¿no? La mala conciencia es hacerlo diferente que tu sistema familiar para una evolución. Claro, totalmente. Y está bien. No por el término de mala conciencia podrían pensar que es malo, ¿no? Al contrario, es para crecimiento a veces de la persona, pero eso implica, como usted dice, un costo con la familia o la pareja o Por ejemplo, si un papá, por alguna razón se quedó a punto de terminar una carrera, la preparatoria, rompan esa conciencia, termínenla porque eso va a permitir que sus hijos lo puedan hacer diferente. y si no lo hacen, también podrían los hijos romper ese patrón que traen de muchos Sí, años claro, atrás, ¿verdad? para las siguientes. Ujú. Correcto. Bueno, y platíquenos la experiencia con alumnos, porque yo la conocí justo en la maestría. Platíquenos cómo es enseñarle a alguien, porque usted nos enseña también a cómo constelar, cómo comparte el aprendizaje para que lo podamos replicar. Yo pienso que primero disfrázate de lo que quieres ser, cree lo que eres y confía en eso. Y cuando a mí me invitaron a dar clases en esta sistémica, yo dije sí. A pesar que fue mucho en contra al principio de lo que yo traía, yo decía: "Ay, mis maestros me van a quitar el título". Pero después cuando me dije que sí, empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y estar convencida de que estás en el lugar correcto para ti. Y yo creo que lo que haces es una invitación, y yo lo que soy, pues esa soy. Claro, Esa soy la totalmente. apasionada, la enojona, la que si no llegas temprano no te va a dejar, la que no te va a dejar entregar trabajos después. Sí, sí, Este, Pues porque la vida es así, ¿no? Si tú no aprendes a trabajar ahora, allá afuera no te están esperando para apapacharte. correcto. Eso lo aprendí de mis maestros de la universidad y siempre voy a estar agradecida. ¿Y qué siente de ver a tantas generaciones que han pasado por usted Ah, padrísimo, ahora ya profesionales? padrísimo. Es esas cosas que te digo que a lo mejor no es en dinero, pero es en satisfacción personal, que yo siento padrísimo, es una alegría muy grande, es saber que no me equivoqué en lo que elegí de vida. Correcto. ¿Hay alguna constelación que usted haya dicho fue muy fuerte? O sea, fue muy fuerte en cuestión de, a lo mejor había gente que realmente su cuerpo, porque al final de cuentas somos un cuerpo que prestamos para el servicio, que usted ya haya dicho, salí agotada, realmente todos salimos mal por lo emocional y lo vivido ahí. Recuerdo una, de esto que dices que exageran. Entonces, estábamos trabajando trastornos, la chava se empezó a tirar, casi, casi salía, s saliva y todo, y dije: "¿Qué hago?". Con todo y el miedo, dije: "A ver, no es para tanto, bájale, no es la clase de actuación, y pararte muy bien en que eres la maestra y que, pues, todos están confiando en ti, creerte". Yo creo que ha sido lo más difícil, pero Nada nada más. más, ¿eh? Es que sí, sí está fuerte. Y como digo, a veces yo digo, no hablo por todos, compañeros. Si alguno está viendo mis videos, no quiero decir que exageraron todos, pero sí a veces yo decía, Pero es que 2 sabes minutos y ya pero es que están. sabes cuando están exagerando, sabes cuando alguien le está poniendo un poquito de más. Por eso son los papeles, porque así nadie sabe qué es. Es un gran método, yo digo que es un gran método, varios de los que están aquí ya vivieron ese tipo de constelación, y yo digo que es un gran método porque a veces
Y digo, cada quien tiene la manera de constelar, pero a veces cuando a uno le decían, puede ser la representante de mi mamá, se compraban ese papel y decían, soy mamá, ¿no? Y te quiero apapachar y no quiero que Exactamente. Y no, o sufras. sea, No. es increíble y a los que no han constelado, busquen la manera de constelar de muchas maneras diferentes, prueben, porque al final de cuentas, lo he dicho muchas veces, no a todos les queda el mismo número de zapato, entonces Ujú. prueben qué constelaciones queda y con qué constelaciones se experimentan y dicen, wow, esto me embonó, porque a lo mejor hay a quien le funciona así, hay a quien le funciona con papelitos, que ya más adelante igual estarán viendo cómo, pero a mí me gusta mucho eso porque de verdad cuando no sabes a quién estás representando y entras a la constelación, siempre te lo dicen sin juicios y empiezas a sentir y empiezas a ver, dices, es que sí me sentía, ¿no? Por ejemplo, comentaban en una entrevista pasada que alguien estuvo de representante de POC, me parece, Ujú, y que sentía que no podía respirar, ¿no? Y ujú, entonces, o sea, decía, es que yo sí, yo ya cuando me dijeron quién era, yo sí sentía que no podía ujú. respirar y desde ahí dejé de fumar porque yo dije, yo no quiero esto, ¿no? Y yo decía, wow, es que es mejor cuando no sabes a quién estás Así es. representando porque simplemente te Te dejas dejas, no llevar. quieres ayudar al otro, no quieres salvar al otro, no traes ningún juicio y dejas que ocurra lo que pasa en una constelación. Exactamente. Y Desde mi punto de vista. no, totalmente, y es válido, yo la apoyo totalmente. ¿Usted se prepara antes de alguna constelación? O sea, alguna Sí, cosa que usted claro. dice, mañana tengo a lo mejor una constelación con un grupo, me voy a preparar. Así, ¿qué hace para? Mira, primero de ser maestra, primero me toca la clase, empiezo como 15 días a hacer mi clase. Yo soy un poco desordenada, entonces pierdo las clases. Pero cuando lo hago en papel, ya hice el trabajo de aprendérmelo. Entonces, para no perder las clases, las hago en cartulinas. Pero también algo pasa que las pierdo, entonces se queda aquí. Y sí le pienso mucho qué ejercicio voy a hacer, cómo lo voy a trabajar, lo de trastornos, por ejemplo, qué dibujo voy a poner, qué obra voy a poner para que se conecte y, y así me preparo. Después, como que me retiro un ratito, unos minutos, una hora para mí solita y después entro a hacer lo que me encanta. Y después de la constelación, ¿cómo? Antes tenía un ritual y eso lo aprendí. Es algo que sí le debo a este trabajo de Hellinger, es la reconciliación con mis papás. Hace rato les decía que como yo los vi muy jóvenes, no lo quería hacer igual. Yo tuve muchos conflictos con mi mamá, también con mi papá, y aprendí a mirar que ellos son los grandes. Y cuando unos chavitos de 17, 18 años dicen, sí te quedas en la vida, entonces ahí cambia la historia, ¿no? Entonces yo veo, wow, sí que nos quisieron. Sí, Y eso a mí me totalmente. sigue emocionando. Y eso cambió la relación con mi papá más que cualquier, terapia en las que estuve antes. Hoy por hoy tengo Totalmente. una buena relación con mi papá. No somos afectivos, no soy una persona muy cariñosa, somos duros, pero hoy por hoy lo amo, como no tienes una idea, y a mi mamá también, pero mi relación con mi papá sanó todo. Ya no me Total. acuerdo ni qué me preguntaste, pero esto me salió así de Del decir que corazón. este es un trabajo importante y que si tú estás bien con tus papás, créeme que la vida es más sencilla, porque ningún papá quiere que le vaya mal a su hijo. No, Nadie, ninguno. nadie. A veces lo llegan a comentar, ¿verdad? A veces Pero te lo crees, pero no, ningún papá quiere que le vaya mal a su hijo. Nadie. totalmente. Y entonces, ritual después de la constelación, porque a ¿Qué veces hago como después de la psicóloga, constelación? A veces salía, ya cuando salía de clases o cuando voy a hacer formaciones, les hablo a mis papás y solo les digo que los quiero. y esa es una manera de como, Y esa es una manera de decir, quedo en equilibrio, estoy tranquila, les agradezco porque gracias a todo lo que ellos hicieron, pues yo estoy donde estoy, ¿no? totalmente. Mi papá se esmeró mucho porque fuéramos a buenas escuelas. Yo estuve en la escuela de monjas y puras mujeres. Y siempre para él que la escuela fue muy importante. No teníamos lana, pero la escuela fue así. Yo sí soy una evidencia de que la educación te cambia tu forma de vida. Totalmente. Ujú. Y de cualquier tipo de educación, digo, quien tenga la posibilidad de estudiar a como sea y como sea, pues que tome la oportunidad Así porque es. sí cambia la vida. Sí te cambia la vida. Las constelaciones, si las pudiera describir en una palabra, ¿cuál sería la palabra perfecta para describir esto es una constelación? En una. En una.
2. dispuesto a cambiar. Totalmente. Y recomendado. Sí, la Totalmente, recomienda. totalmente. Yo doy terapia y le sumo una vez al mes o cada 2 meses a mis pacientes una constelación y avanzamos mucho más rápido, Totalmente. O sea, mucho más rápido. también dar terapia y a lo mejor constelar, eso les... Es que para mí es la constelación y el acompañamiento terapéutico. Totalmente. ¿Y hay en algún momento en donde usted a lo mejor dice, hasta aquí llegaste, Ah, es sí, momento hay un de... momento que yo no quiero que vivan conmigo, entonces, llega un momento que dices: "Ya", ¿Y las va retirando poco a y poco? les voy diciendo: "Nos vamos en 15 días, pues, cuando necesites algo más, me llamas". Eso es bueno. Ujú. ¿Qué otra cosa nos podría decir sobre su experiencia en constelaciones para que la gente que apenas está conociendo el tema se animara a conocer o a vivir Es una difícil experiencia así? explicar qué es una constelación. Vive una constelación. Llega como representante. Si no quieres constelar todavía y cuando sepas que hay constelaciones, no sé si tú las haces, vayan de representantes y ahí cuando te eligen, porque también cuando te eligen algo estás arreglando de tu, de tu vida, eh, y prueba. De Exacto, verdad, sí ayudan. Y hoy por hoy, Mónica, creo que antes y después de la pandemia emocionalmente necesitamos ser mirados mucho. Los papás cambiamos, los papás ahora trabajamos muchísimo. Hay alguna sensación de mi mamá no está, mi papá no está, estamos buscando sanar heridas. Tuvimos momentos muy difíciles en la pandemia. Algunos perdieron muchas personas cercanas, algunos tuvieron miedo. Bueno, todo eso se quedó ahí. Yo en una clase que doy, me acuerdo de una historia que salió de los niños saludando a la bandera, que en lugar de hacerlo así, le hicieron así, sí, pues porque nos quedamos atorados y con mucho miedo, sí, total, y no saben cuánta falta hace que alguien te escuche. totalmente. Entonces, no le tengan miedo a la terapia, es delicioso. Y es bueno, ¿no? Porque también a veces seguimos en ese paradigma de yo no estoy loco, porque todavía, aunque no lo parezca y aunque ya estamos en una, pues una sociedad donde ya está más abierto todo esto, mucha gente sigue diciendo, yo no estoy loco, yo no voy a ir a terapia, ¿no? Ujú, Y no se trata de estar loco para ir a ujú. terapia. Yo creo que estamos justo abriendo esta nueva puerta de, sí, vamos al gym y tener una salud física bien, pero también el estar bien aquí te da muchas más A lo mejor no cosas. tendrías que ir tanto al gym. Si Exactamente. estás más tranquilo aquí, ¿por qué no tendrías que demostrar tanto, no? Es Y correcto. exigirte tanto. Es correcto. Y más a las nuevas generaciones, ¿no? Yo que soy maestra, lo digo mucho, estamos creando estas nuevas generaciones de cristal, papás de algodón, que bueno, o sea, yo sí creo que se puede lograr, pero a veces, no sé, ¿no? Como psicóloga y usted me dará su punto de vista, una buena nalgada no le hace mal A al mí me daño porque, tocó todavía esos papás que te decían: "Ahí se lo dejo, haga lo que quiera". Por supuesto que no hice lo que quise. Pero después, hasta ellos yo les decía: "Te voy a jalar la oreja". Y se ponían para que yo le jalara la oreja, todo con mucho cariño. Pero hoy por hoy, yo disfruté mucho estar en secundaria. Para mí es el aprendizaje, porque insisto, nadie te quiere y tienes que hacer que te quieran y que aprendan. Pero hoy por hoy no regresaría, porque los papás lo han puesto tan difícil para los maestros, pero tan difícil. uy, Mi hijo estaba en una escuela, entonces está el grupo de maestros, perdón, de papás del chat, y pone es que hay que ir con el director y todos para acusar al maestro, tú, y me ponen, ¿y tú no vas a decir nada? Claro que no, yo soy maestra. No podría hacer otra cosa más que respetar al maestro y quizás de otra forma. totalmente, Y a mis hijos les dije: "Prohibido que alguna vez el maestro me diga que ustedes le faltaron al respeto, porque totalmente. su mamá es maestra". Entonces, No, no regresaría, los papás lo están haciendo difícil. muy, Es no quieren que sufran, lo están haciendo muy sencillo para ellos, pero estamos haciendo hijos tiranos que te están cobrando en casa muchas cuentas. no, sí me pasó hace poquito que justo una mamita, ¿no? Me dijo, ¿veis? Se mete la chiquita y me dice, necesito hacer como que la estoy regañando. Y mi maestra de español y yo así, ¿cómo? Sí, es que
Le prometí que iba a venir a regañarla, porque en casa no la regañamos. Entonces, la pequeña hizo una cosa, ni siquiera fue un gran regaño, solo le dije: "Oye, está mal lo que estás haciendo", y para ella ya fue mucho, ¿no? O sea, ya como maestros a veces ya no podemos decirle: "No lo hagas", porque para ellos es gritarles o hacerles algo que antes no. Entonces, concuerdo mucho en que lo están haciendo difícil porque estamos creando una nueva sociedad donde como maestros ya no somos autoridad. O sea, ya la autoridad en casa son los pequeños, ya la autoridad es yo entiendo que haya papás que, por favor, sí, está bien, pero a veces, también es, bueno una nalgada a tiempo, o a lo mejor es no una nalgada, ¿no? Un castigo o algo que Un exactamente, límite. porque ahorita con las nuevas generaciones no hay límites. O sea, no hay límites. Los niños ya ni siquiera yo creo que conocen esa palabra de límites porque no existen. Un no bien dicho y llegan temprano a clase. Exactamente, Un no y bien dicho y entregan trabajos. Un no y bien dicho puede salvar a tu hijo de un peligro enorme exactamente. y no les pasa nada, ¿eh? A No, al nosotros nos contrario. pasó nada y siempre habrá alguien que te escuche. No, y al contrario, ¿no? Justo también, ¿no? En la maestría. Y es que voy a ir con el director porque no me dejó entrar a la clase y nosotros, pues sí, pues son 15 minutos tarde, pues ¿qué esperaba? Respeto al profesor, pero justamente estamos en esta sociedad de, no, tú pagas, tú exiges y pues no, ¿no? O sea, No, está muy complicado esta nueva generación. ¿Qué le podría decir ahora sí que a maestros que están viviendo esta nueva etapa con los papás de algodón y los les niños de deseo mucha cristal? suerte, de verdad, les deseo mucha suerte, pero si tú te trabajas también, de manera personal, podrás elegir estar ahí, creer en ti y a pesar de que se enojen, ser un buen maestro, porque Exacto. todavía hay muy buenos Sí, maestros, ¿eh? todavía los Hay hay. excelentes maestros. Y mencionando un poquito otra vez relacionado a la constelación, y bueno, no es constelación, pero eso que nos explicaba, por ejemplo, de que siempre es bien importante ver al papá y a mamá atrás como para sentir esa fuerza y también ese acompañamiento del lado que lo está viendo, ¿lo podría mencionar un Sí, poquito? esto es más loco, porque aprendimos que si ningún papá quiere que te vaya mal, entonces yo, por ejemplo, a veces lo hago en alguna situación, digo: "Ay, papá, mamá, acompáñame", y es sentir una fuerza. Insisto, ningún papá quiere que te equivoques en la vida, ningún papá quiere tu fracaso. A veces no sabemos decirlo, eso es todo. A veces no sabemos decir que tenemos miedo de que te embaraces. A veces no sabemos decir que tengo miedo que si te juntas con tu amigo, entonces vas a ser igual. Me da miedo perder tu relación y entonces permitimos de más. Pero cuando tú estás parado, bien parado y dices, mis papás están orgullosos, los traigo conmigo, no me dejan, créeme que tienes una fuerza que te lleva a donde tú quieras. Entonces, para la gente que nos está viendo, recomendarles eso, ¿no? Bueno, a mí me ha servido mucho cuando realmente sé que tengo junta con algún papá que digo: "Dios, por favor", siempre verlos, obviamente, acompañados de sus padres y yo de los míos, Ujú. ¿no? Porque estén o no estén, por ejemplo, en mi caso, que ya no está mi mamá y a lo mejor mi papá que está muy lejos, el siempre decir o sentir que los tiene uno atrás, pues sí te da un respaldo y hasta te haces poderosa, ¿no? Estás como Y la te otra es sientes eso, ¿no? Es eso y también saber que te tocan los mejores papás. Como yo lo totalmente. platicaba en este ejemplo, ¿no? De estar criticando a mis papás siempre porque fueron muy chavos y entonces mi papá no pudo tener una carrera y entonces a mí me costó más trabajo y no tenía la lana, etc, etc, etc. No, qué fregón mis papás fueron a decir que sí nos quedábamos y con todo y eso y con deudas. Curiosamente, a mí me sacaban a veces porque no pagaba la colegiatura. Y luego me toca hacerlo a mí y por eso lo hago tan de una manera diferente, ¿no? Porque sé lo que se siente. Entonces, todo eso lo criticaba y ahora lo veo tan maravilloso que a pesar de todo su miedo, nos dieron lo mejor que pudieron. Totalmente. Eso es muy cierto, nos dieron lo mejor que pudieron. Así es, entonces, siempre damos lo mejor que podemos. Es cierto. Y como maestra, ¿cómo conecta con sus alumnos? Porque yo de verdad lo sigo diciendo y yo creo que compañeros que me vean van a decir que usted de verdad conectaba, o sea, tenía algo para conectar con la gente. Pues, lo aprendí en la secundaria. Primero te tienes que saber los nombres de todos, Difícil, porque éramos un grupo como de 50 personas, cabe pero recalcar. porque a nadie le gusta que le digan: "Oye, la de lentes", ¿no? "Oye, el de la camisa blanca".
cuando tú le sabes el nombre del otro, le estás diciendo que te importa. Totalmente. Y entonces, mirar a todos. Por eso también es cansado dar clases, porque tienes que mirar a todos y saber un poquito de todos. Y pues yo no sé por la música, porque me sé todas las canciones, tengo buena memoria. Entonces eso me ayuda a saber quién eres tú, quién es Juanita, quién es Liz, quién es, y saber por dónde, y también lo aprendí en terapia, en manejo de grupos con Pichón Rivière, a detectar quién es cada quien en un grupo. Y eso te ayuda muchísimo. Pero para mí, siempre es vincularme. O sea, quieres lograr lo que quieras, vínculate con la gente. Qué interesante. Y eso que menciona de manejo de grupo, podría decir algunos, no todos, porque supongo que son muchos, como que los que Bueno, siempre en un identifica grupo hay un líder, rápidamente. siempre. Totalmente. Ve al líder y tienes el grupo ganado. Siempre va a haber un saboteador, no es contra ti, pero inclúyelo. Por ahí. ¿Y yo qué tipo de personalidad era en sus clases? A veces eras el portavoz, es decir, es aquel que dice cómo se siente el grupo. Y tú hablabas de los miedos, de las angustias, de los problemas, Sí, porque bueno, pues Moni la pasó compleja, por eso mi bastante. admiración a Mónica, Muchas porque de repente gracias. la vida le ha sido así y se vuelve a parar y es el punching bag que le pegas y ante eso yo no te puedo decir que no a nada, Muchas gracias. porque es acompañarte a tu sueño Sí, y totalmente. ver cómo sí de verdad la vida te ha tirado y te vuelves a levantar. Difícilmente, pero sí. Ay, pues muchísimas gracias. Yo creo que, no sé, esta entrevista fue muy especial para mí desde que se lo pedí. Fue muy importante que viniera porque sí estuvo en momentos muy difíciles de mi vida. También me consteló, cabe recalcar, y fue algo que yo no había querido constelar porque no estaba lista para. Más sin embargo, yo creo que le admiro y le he aprendido demasiado. Y obviamente me gustaría que ahora sí que yo siento amistad por usted y perdurara mucho tiempo aparte de admiración. Entonces le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de venir, de platicarnos un poquito de qué es lo que estamos trabajando, viviendo y que la sociedad empiece a conocer un poquito de las constelaciones familiares. Entonces le agradezco mucho el aprendizaje, el tiempo, las veces que le marqué antes del examen y le dije, por favor, no me voy a desmayar, yo quiero hacer tesis, porque hay que contar, bueno, me gustaría contarles la anécdota que yo le hablé a la Miss y le dije, Miss, no voy a hacer el examen. ¿Cómo le hago para que me dé a 2 sinodales y empezar mi tesis? Y yo me acuerdo sus palabras exactas, me dijo, no, o sea, no te voy a dejar. Tú haces el examen porque haces el examen y no te voy a dejar que pierdas un año a lo mejor en hacer una tesis cuando tú tienes la capacidad de hacer el examen. Y yo decía, no puedo, o sea, va a tener que hablarle a la ambulancia porque de verdad no me voy a poder parar al examen. O sea, yo estaba muy nerviosa y usted me dijo, sí puedes y lo vas a lograr. Y me acuerdo días antes del examen, Miss, ya estudié, pero Sí, se sí, me va a notos. olvidar todo. Sí, porque yo sí era de las compañeras que era y entonces usted me dijo, sí puedes. Y me dio justo la fuerza para hacerlo, porque sí sentí que tuve como la fuerza de que el tú puedes, alguien necesitaba escucharlo. Digo, no tengo, por ejemplo, a mucha gente que me diga, tú puedes, y usted me dijo, tú puedes. Sí puedes, Y sí ¿eh? puede. Y Y sí. esa es otra. Yo no hay a nadie que no le conteste. Sí, no sé cómo le hace Y yo porque su tampoco, celular ha de tener todo el como tiempo. 3000 mensajes, pero todo el tiempo hay una respuesta, aparte de que tiene grupos y todo lo que hace y siempre hay una respuesta y te llamo 3 minutos y 3 minutos y nos soluciona la vida. Entonces, de mi parte yo le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado, el apoyo que me ha dado y que no me haya dejado ni un solo momento. Y aquí sigo. Y Muchas no te gracias. deseo. Sé que te va a ir muy bien. Muchas gracias por estar aquí. La quiero mucho. Yo también. Gracias. Muchas gracias por vernos. Gracias. Esperemos que nos vuelvan a ver en otro capítulo más. Igual si No esperemos, vuélvanos a ver. sí, Vuélvanla a por ver, por favor. favor. Es Sí, genial. muchas gracias. Y pues déjenos en sus comentarios qué otros temas les gustaría saber. Igual si quieren que la Miss vuelva a venir, dejen sus preguntas en el video. Qué cosas les gustaría que abordáramos y me dará mucho gusto verlos por aquí. Adiós. Gracias. Bye. Gracias.